en el tema que nos quedamos, que era la glucólisis. Y ustedes, si quieres agarrar este bolito. Nos quedamos en las reacciones, ¿verdad? Que sí se las saben de memoria. Entonces empezábamos con glucosa, pasamos a glucosa 6-fosfato, luego a fructosa 6-fosfato, luego a fructosa 1,6-difosfato, luego a gliceraldehído 3-fosfato, de hidroxicetona fosfato, luego teníamos 2-gliceraldehído, luego pasamos a 1,3-bifosfoglicerato, después pasamos a 3-fosfoglicerato, después a glicerato y luego a fosfenol piruvato y luego a piruvato. Se entienden las notas entonces. Miren chicos, hay que estudiar para el segundo parcial porque es un poco más cargado. Entonces sí, sé que ustedes pueden, pero sí tenemos que estudiar. Bueno, entonces este es un resumen de las rutas, de la ruta, ¿verdad? Y vimos, ya todos sabemos que utilizamos 2 ATPs, obtenemos 2 NAD reducidos y también obtenemos 2 ATP, ¿verdad? Entonces estos son los productos, que era los NAD reducidos 2 piruvato, 2 ATP, 4 ATP en realidad si no es el balance neto y 2 moléculas de agua, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hablar un poco de la mitocondria y luego vamos a seguir. Tenemos entonces en este momento a esos 2 piruvatos, a esos 2 ATP netos, tenemos también a ese NAD reducido. Y ahora es qué vamos a hacer con eso que obtuvimos. Y vamos a hablar entonces de la mitocondria. Todo esto de la glucólisis está pasando en el citosol de cualquier célula del organismo. Entonces estamos en el citosol, nuestros productos están en el citosol, pero debemos meterlos a la mitocondria. Ahí en el citosol no nos sirve, entonces tenemos que meterlos a la mitocondria, pero no pueden entrar libremente, necesitan que alguien los meta a la mitocondria. Entonces, como que yo estuviera en el citosol y tengo que entrar allá a la mitocondria, pero para poder entrar yo necesito que alguien me lance para allá. Entonces el tema de hoy es lanzaderas, pero estamos hablando de los productos de la glucólisis, ¿verdad? Entonces vamos y tengo estos productos y ahora ¿cómo los voy a meter a la mitocondria? Entonces vamos a hablar de la mitocondria. La mitocondria pues es el órgano, el organelo energético que tiene que ver con el metabolismo energético de la célula. Su función es producir y almacenar ATP. Es lo que va a hacer, producir y almacenar ATP. Debemos de saber que la mitocondria tiene su propio ADN y la mitocondria va a tener una membrana externa y una membrana interna. Entonces vamos a hablar de la membrana externa. Entonces aquí está la mitocondria. Quiere decir que lo que sea que está aquí en el citosol, que son mis productos, tienen que atravesar la membrana externa, tienen que atravesar la membrana interna que está plegada y llegar aquí al citosol. Ese es el objetivo, pasar la membrana externa, la membrana interna plegada con sus crestas y llegar al citosol. Entonces la membrana externa, es la más externa de las dos, se va a parecer a la membrana plasmática, va a tener proteínas de transporte llamadas porinas y es una barrera permeable, ¿verdad? Permeable quiere decir que no va a dejar entrar cualquier compuesto. ¿Estamos? Vale. Ahora la membrana interna, que es esta, que está plegada y tiene las crestas. La membrana interna va a contener también proteínas de transporte, entonces tenemos proteínas selectivas aquí y proteínas selectivas aquí. Y lo más importante de la membrana interna es que va a tener a la ATP sintasa, que ustedes saben que la utilizo cuando quiero formar ATP. Entonces, ¿dónde realmente es que se va a dar esa formación del ATP? Va a ser en la membrana interna, en las crestas. Y va a estar así como plegada o enrollada para aumentar la superficie para realizar ese transporte de ATP. Entonces se dice que la membrana interna de la mitocondria vamos a encontrar la cadena respiratoria o la cadena de transporte de electrones. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Entonces la matriz mitocondrial. Entonces estamos haciendo, estoy aquí en el citoplasma haciendo glucólisis. Tengo mis productos y tienen que atravesar membrana externa, selectiva,
membrana interna selectiva y llegar a la matriz. ¿Por qué? Porque luego cuando lo que me produjo la glucólisis pase todo esto y llegue a la matriz, entonces yo puedo hablar de hacer el ciclo de Krebs. Si el ciclo de Krebs no se da aquí en el citosol, se da en la matriz, ¿de dónde? De la mitocondria. No sé por qué habían varios exámenes que decían que la glucólisis se daba en la mitocondria. La glucólisis se da en el citosol de cualquier célula. Y de los productos de la glucólisis entran aquí por los sistemas que vamos a ver, y entonces ya uso esos productos para el ciclo de Krebs. Antes no. Bueno, entonces las lanzaderas sabemos que van a usar este NAD y NAD reducido, pero tenemos que saber que estos no pueden atravesar la membrana interna de la mitocondria. O sea, esto no puede atravesar. Entonces, yo hice todo glucólisis y si no puede entrar, entonces de nada me sirve, tengo que poderlo entrar. Entonces sabemos que la glucólisis me va a generar 2 NAD reducidos, pero el problema es que no pueden atravesar esa membrana para llegar a la matriz. Tiene que llegar a la matriz todos los productos. Entonces hoy voy a hablar solo de este, mañana voy a hablar de piruvato. Hoy vamos a hablar solo de este producto. Bueno, y este concepto tiene que estar bien de memoria. Todos tienen que saber manejar este concepto. El NAD reducido me va a poder formar o es equivalente a 3 ATP. Y el FAD reducido es equivalente a 2 ATP. Bueno, entonces la glucólisis, ¿cuántos ATP netos me da? 2. ¿Y me da 2? Nada. Entonces, ¿cuántos ATP me da en realidad la glucólisis? ¿Alguien me dijo ahí? 8. ¿Por qué 8? 2 netos y tengo 2 de estos, ¿verdad? Porque se acuerdan que se dividía en 2 y aquí tenía yo, ¿verdad? La reacción, y que aquí había un NAD y aquí había otro NAD. Entonces tengo 2 NAD y cada uno de esos va a producir 13. Entonces tengo 8 ATP, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahorita vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces estamos con que hay 2 tipos de lanzaderas. O vamos a usar esta o vamos a usar esta. No vamos a usar las dos al mismo tiempo. Eso va a depender de en qué tejido se está haciendo la glucólisis. Entonces, la lanzadera glicerol 3-fosfato. Primero, lo que va a hacer es que esta lanzadera es irreversible. ¿Qué dice eso? Que si el NAD entra, ya no puede salir. Es irreversible. Si empezamos el proceso, ya no podemos regresar. 1. Lo siguiente es que yo del NAD lo que quiero son los hidronios, o quiero ese hidrógeno y quiero el electrón de ese hidrógeno. Eso es lo que quiero. Porque ese electrón me va a servir para formar ATP. Entonces yo voy a usar ese NAD como un transportador de electrones. ¿Y quién lleva el electrón? El hidrógeno. Entonces, ¿quién es el objetivo que pase a la matriz? El hidrógeno. Vale, ahí estamos. Aquí vamos a transferir también en la lanzadera malatoaspartato, es transferir electrones por protones de hidrógeno hacia la matriz. Las dos hacen lo mismo, ¿verdad? Las dos hacen exactamente lo mismo. Agarrar ese NAD, quitarle los hidrógenos porque el hidrógeno lleva el electrón y que ese electrón con el hidrógeno pasen a la matriz. Las dos van a hacer exactamente el mismo proceso. Entonces vamos a empezar por glicerol 3-fosfato. Tiene 2 enzimas que son las más importantes, que es glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica. Entonces, ¿dónde está? Aquí está la matriz y ya está la matriz mitocondrial. Entonces, el proceso va a empezar aquí, ¿verdad? Del lado del citosol. Y tenemos una mitocondrial, o sea, hay otra allá que tiene que recibirme los hidrógenos. Bueno, esto lo vamos a encontrar solo en músculo esquelético y en cerebro. Entonces vengo yo y pongo una ruta de la glucólisis. Y les digo, esa ruta la tienen que hacer en fibra muscular esquelética. Para empezar, ¿cuál es la primera enzima que utilizan en la reacción 1 de la glucólisis? Una exoquinasa. Desde ahí estoy diciendo que estoy en músculo esquelético. Entonces me voy. Tengo el piruvato, tengo el ATP, tengo el NAD y luego
luego, ¿qué lanzadera voy a usar? Glicerol 3-fosfato. Porque estoy en músculo esquelético y en músculo esquelético solo está esta lanzadera. Si ponen la otra, está mal, porque esta es la única opción. Vale, entonces empecemos pues. Estamos aquí, ¿cuál es el mecanismo? Sé que se producieron los dos NAD. Entonces, ese NAD está ahí en el citosol y necesito lanzarlo a la matriz mitocondrial. Entonces, vamos a venir y se va a ver esta reacción. Ven, ahí ven NAD y tengo una dihidroxiacetona fosfato. ¿Esto dónde estaba? En la reacción de la glucólisis número 6. ¿Verdad? Son las reacciones números. Bueno, entonces tenemos dihidroxiacetona fosfato. Por medio de la glicerol, se recuerda, la enzima tiene el nombre del producto, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica. Vamos a venir y vamos a oxidar el NAD y observen la estructura. Aquí en el segundo carbono es que estamos agregando los dos hidrógenos protonados, porque ¿cuál es el objetivo de la lanzadera? Mover los dos hidrógenos protonados hacia la matriz. Eso es lo que quiero. ¿Todos estamos? Bueno, entonces es esto. Aquí es lo mismo. Llega el NAD y la hidroxiacetona fosfato, ¿verdad? Van a llegar y por la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, vamos a tener al glicerol 3-fosfato. Entonces la transferencia del poder reductor es desde el NAD al glicerol 3-fosfato. ¿Todos? Bueno, luego este glicerol 3-fosfato va a atravesar la membrana externa y lo va a hacer por una porina o una proteína intermembrana, ¿verdad? Lo va a pasar la membrana interna, pasa al espacio intermembrana y luego llega a la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, que es mitocondrial. Está en la cara externa de la membrana mitocondrial externa. Miren, no está aquí en medio, no está aquí abajo, está aquí. ¿Cómo estamos todos? Entonces tenemos el glicerol 3-fosfato, entonces ahí va a aparecer un FAD. ¿El FAD dónde estaba? ¿En dónde está ubicado? En el espacio intermembrana. Llega un FAD y por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, entonces él obtiene los dos hidróneos o hidrógenos protonados. Entonces, ¿quién tiene ahora a los dos hidrógenos? El FAD. El FAD es equivalente a ¿cuántos ATP? 2. Bueno, entonces la cosa ya cambió. Porque yo empecé en esta glucólisis con 2 ATP. ¿Verdad? Luego tenía yo 2 NAD reducidos, pero esos NAD en la lanzadera se lo pasaron a un FAD reducido. Este supuestamente ¿cuántos ATP me da? 3, pero como en realidad se transformó en este, me dio 2. Entonces cuando yo utilizo la lanzadera glicerol 3-fosfato, ¿cuántos ATP tengo de verdad? 6. Pero yo tengo 2 moléculas de NAD que convertí en 2 moléculas de FAD. 4 más estos. 6. O sea que la lanzadera glicerol 6-fosfato me da. ¿Sí entendieron? Un montón de gente de casi como que. Bueno, vamos a regresar. Yo tengo esto del producto de la glucólisis, ¿verdad? Pero la teoría dice que si esto pasa aquí, me da 3 ATP. Pero esto no está pasando. ¿Lo que quién está pasando? ¿Verdad? Entonces viene el NAD se lo pasa al glicerol 3-fosfato, el glicerol 3-fosfato se lo pasa al FAD y el FAD es quien realmente entra a la matriz mitocondrial. ¿Cómo vamos? Vale, vamos a repetir. Bueno, estamos aquí. Tengo el NAD de la reacción 7 de hidroxiacetona fosfato, llega a la enzima, le quitamos los 2 hidróneos y le damos al glicerol, ¿verdad? El glicerol sí puede atravesar, o sea, este no puede. Tengo que transformarlo en glicerol 3-fosfato porque nadie más tiene permitido entrar. Entonces entra, ¿verdad? Por la porina. Cuando entra por la porina,
pero necesito también usar un FAD, ¿verdad? Entonces está el glicerol 3-fosfato, le da los dos hidrógenos al FAD y entonces se vuelve dihidroxiacetona fosfato. Y esa dihidroxiacetona va a salir. ¿Pero qué no puede hacer la dihidroxiacetona? No puede entrar. Vale. Entonces aquí ya no tengo un NAD, sino que tengo un FAD. Entonces el FAD va a entrar aquí y este es el que me va a decir cuántos ATP se pueden formar. Entonces con un FAD dijimos que podíamos formar nada más 2 ATP. La cosa es de que en la ruta, vamos a regresar, en la ruta de la glucólisis, creo que les puse aquí la imagen, creo que no. Cuando se divide, porque venimos aquí, ¿verdad? En la glucólisis. Tenemos glicerol, dihidroxiacetona fosfato. Este se vuelve también glicerol. Y venimos aquí, ¿verdad? Y tenemos de repente aquí un NAD. Y aquí tenemos otro, ¿verdad? Entonces, este proceso de la lanzadera se va a hacer 2 veces. Lo va a hacer él una vez, va a entrar, va a usar y va a llegar y se va a pasar al final los hidrógenos al FAD y este también lo va a hacer. Entonces, en realidad tenemos 2 FAD. Todos están ahí, porque empezamos con 2 NAD. Bueno, esos 2 FAD, ¿cuántos ATP nos iban a dar? 4. Entonces, tengo 4 por la lanzadera y 2 netos de toda la ruta. Entonces, de aquí, como vamos, glucólisis hasta lanzadera glicerol 3-fosfato, en músculo, ¿cuántos ATP se obtenían? 6, ¿sí? ¿Están seguros? Deben estar seguros 6 porque cada vez vamos a ir agregando más y al terminar la ruta debe ser ¿cuántos en total? 6. ¿Todo el mundo está claro? Vale. Entonces aquí está, miren. Dice que el FAD2 usa la lanzadera 3-fosfato que es irreversible y va a formar la síntesis de 2 moléculas de ATP. Cada FAD, 2 moléculas. Como tengo 2 FAD, entonces 4 moléculas. Entonces va a venir, aquí estamos todo, ¿verdad? Entra el glicerol 3-fosfato, el FAD reducido, otra vez dihidroxiacetona fosfato, sale, el FAD se va aquí y entra a lo que se va a llamar el complejo 3. Ahí voy a seguir con esto y va a formar 2 ATP. ¿Cómo vamos? Este va a ser el complejo 3, solo que no hay un 3. Y ahí termina. Vale. Entonces, esto es realmente el esquema que ustedes van a encontrar en los libros y es exactamente lo mismo. Empezamos, llega el NAD, ¿verdad? La glicerol 3-fosfato viene y forma glicerol 3-fosfato y ahí lleva los 2 hidróneos. Entra por una porina en la membrana externa, glicerol 3-fosfato va a venir y se lo pasa al FAD y el FAD va al complejo 3. Que por cada FAD va a formar 2 ATP. ¿Cómo estamos? ¿Esa está clara? Debe estar 100% clara. ¿Sí? Repitámoslo para que todo el mundo lo tenga claro. Mecanismo de la lanzadera glicerol 3-fosfato. El primer residuo que estoy explicando en la glucólisis es el NAD reducido. NAD reducido debe llegar a la matriz mitocondrial. Bueno, ¿cómo va a poder llegar estos 2 hidrógenos protonados hasta aquí? Es lo que yo quiero. Aquí están ellos 2, ¿ven? El objetivo era pasarlos de aquí hacia acá. Pero lo que sucede es que las membranas mitocondriales no dejan entrar al NAD. Entonces va a venir el NAD y por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa citosólica y por la hidroxiacetona fosfato le vamos a dar esos 2 hidrógenos protonados al glicerol y el glicerol sí puede entrar. El glicerol pasa por una porina, llega al espacio intermembrana y ahí va a encontrar un FAD y por medio de la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa mitocondrial vamos a formar FAD reducido y hidroxiacetona fosfato. Vuelve a salir. ¿Por qué tiene que salir? Puede unirse a la glucólisis o venir y que otra vez se dé este proceso. Bueno, sabemos que ese FAD reducido va al complejo 3 y el complejo 3 y los demás complejos van a sintetizar por este FAD 2 ATP. ¿Cómo estamos? Sí. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Lanzadera malato aspartato. Está formada por 4 enzimas y por 2 transportadores antiporte.
se va a dar en el hígado y en el corazón. Entonces aquí, si empezó la glucólisis, tiene que decir glucoquinasa. Entonces, ¿qué lanzadera voy a usar para una glucoquinasa? Usar una lanzadera malato-aspartato. Bueno, entonces vamos a usar la glutamato transaminasa 1 citosólica, la glutamato transaminasa 2, que es mitocondrial. Entonces, miren, casi que se parece a eso, ¿verdad? Citosólica, mitocondrial. Yo estoy diciendo dónde se ubica. Vamos a usar la glutamato transaminasa 1 mitocondrial y también la número 2, voy a cambiar ahí, citosólica, antes de que ustedes copien, si no después se me olvida. Después lo ponen así. Y bien, digan a mí. Bueno, vamos pues. Y vamos a usar 2 transportadores antiporte. Empecemos. Bueno, entonces estamos en lo mismo, ¿verdad? Que el NAD de la glucólisis lleva a los 2 hidrógenos protonados. Y ahora por una malato deshidrogenasa vamos a hacer lo siguiente. Entonces va a venir la enzima y tenemos que tener oxaloacetato. El oxalacetato se va a transformar en malato. ¿Quién lleva los 2 hidrógenos protonados? El malato. El malato trae por una porina, pasa al espacio intermembrana. Luego necesita aquí un sistema antiporte malato. Entonces, para que pueda entrar el malato tiene que salir alfa-cetoglutarato. Y el alfa-cetoglutarato sí puede salir libre. Voy a repetir porque vamos pongan atención. Entonces tenemos uno, lanzadera malato-aspartato. Primero, tengo un oxalacetato y el NAD. Voy a reducir este NAD, voy a oxidar este NAD y voy a pasarle los hidrógenos al malato. El malato pasa. Luego, en la membrana mitocondrial interna necesito un sistema antiporte que me deje entrar al malato únicamente si yo le doy alfa-cetoglutarato. Este malato viene y se va aquí donde dice paso 4 y por una malato deshidrogenasa va a otra vez al NAD, va a reducirlo y forma alfa-cetoglutarato. ¿Sí estamos? ¿Sí? Todos. Bueno, vamos otra vez. Si es reversible, esta sí es reversible. Tengo el NAD. Este NAD reducido le tiene que pasar sus hidrógenos al oxalacetato, pero el oxalacetato con los hidrógenos se va a llamar malato. ¿Quién cataliza esta reacción? La malato deshidrogenasa. El malato lleva esos 2 hidrógenos protonados y entra por una porina de malato. Entró, ¿verdad? Pero cuando esté en el espacio intermembrana no lo van a dejar entrar al malato así. Necesitamos va a ser por un sistema antiporte. Entonces si dejamos entrar al malato tenemos que sacar ¿y de dónde viene ese alfa-cetoglutarato? Del resultado de convertir del malato que da otra vez a este NAD. O sea, este NAD está en el citosol de la mitocondria. ¿Y este NAD dónde quedó? En el citoplasma celular. O sea que este NAD, aquí hay otro NAD, aquí hay otro. Estos NAD están adentro de la mitocondria, la matriz mitocondrial. Llega ese NAD y llega la malato deshidrogenasa, entonces forman alfa-ceto y este queda ya con protón reducido, ¿verdad? Con los 2 protones, que es el objetivo. ¿Cómo vamos? Doctora, una pregunta. En el paso 2 también es antiporte. Este es antiporte. 2. Este no. Ese solo va a entrar, va a ser selectiva, ¿verdad? Va a ser una proteína selectiva de transporte facilitado. Pero, ¿cómo vamos hasta ahorita? Está claro, no hay dudas ahí. ¿Sí, Andrea? No tiene que haber dudas, porque ahorita viene lo difícil. Es que el último me perdí, entonces entra el malato deshidrogenasa. Ajá. Y después Convierte al malato en alfa-cetoglutarato. el malato se convierte en alfa-cetoglutarato. Sí, y ese me va a servir porque lo uso aquí para sacarlo y que el otro entre. Sacarlo y que el otro entre. O sea que solo ¿No? entra y sale.
Sí, porque el objetivo es solo dejar los hidrógenos adentro. ¿Estamos, verdad? Las dos lanzaderas, el objetivo es que los hidrógenos que llevan los protones queden adentro de la matriz. Bueno, entonces la lanzadera malato aspartato, ¿cuántos ATP me da? 8. ¿Sí? Porque para este caso, yo sí tengo los dos ATP netos. Tengo dos NAD de la glucólisis, ¿verdad? NAD reducidos. Y aquí ese NAD otra vez es recibido por un NAD. En la glicerol 3-fosfato, esos hidróneos son recibidos por un alfa. Eso, así, tenemos que estar seguros. ¿Ah? Entonces, ¿cuánto dijimos que equivalía ese NAD? ¿A cuántos ATP? 3. Entonces son 6 más los 2. Entonces tenemos 8. Entonces, ¿de qué depende la cantidad de ATPs que vamos a formar? De la lanzadera y del órgano en el que estoy haciendo. Bueno, ¿cómo vamos todos? Sigamos. Pues. Entonces, estamos aquí. Miren, entonces, ahora que estamos en todos estamos aquí. Hasta aquí había llegado. Ay, perdón, se va a confundir si miran eso. Ay, no, ya ve que se va a confundir si miran la última. Esa ignórenla. Vale, entonces estamos aquí, ¿verdad? ¿Todos? Bueno, entonces estamos en este momento. Ahora yo sé que este alfa-cetoglutarato yo lo puedo mandar aquí y va a salir antiporte y sal, ¿verdad? Pero ahora vamos a tener esto que está aquí. Ahora miremos este lado. Vale. La lanzadera se llama malato aspartato, ¿verdad? La lanzadera se llama malato aspartato. Entonces, estamos en este momento. Viene aquí y aparece un aspartato. Ese aspartato por la glutamato transaminasa se va a volver en oxaloacetato. ¿Por qué? Porque la lanzadera empieza con un. ¿Y de dónde viene ese oxaloacetato? De un. Porque la lanzadera es aspartato malato. O sea, aspartato, oxalacetato, malato. ¿Verdad? Y a partir de este yo convierto en malato. Pero a la vez tengo yo aquí esta transaminasa viene y hace la reacción junta. Al mismo tiempo el glutamato lo está transformando en alfa-cetoglutarato. Vale, entonces ¿de dónde viene este oxalacetato? Del aspartato. Bueno, ese aspartato salió aquí por un sistema de transporte facilitado por una porina, ¿verdad? Aquí otra vez, malato, aspartato. Luego, ese aspartato, miren, venía de aquí de un sistema antiporte. Voy de este lado. Que se formó de convertir oxaloacetato en aspartato. Vamos a repetir entonces. Vale. Entonces, esta reacción me dice que va a dejar entrar malato si le doy yo alfa-cetoglutarato. Ese malato lo necesito porque él lleva los dos hidrógenos que me va a dar a este NAD, ¿verdad? Y eso me da alfa-cetoglutarato. Para que se dé esta reacción tienen que estar los 4. Para que se dé esta reacción tienen que estar los 4. No pueden estar solo estos dos o solo estos dos. Tienen que estar los 4. Vale. Entonces vamos a venir y vamos a volver este glutamato en alfa-cetoglutarato. Y vamos a volver este oxalacetato en aspartato. Cometí un error. Bueno, espérenme, chicos. Cometí un error con un compuesto. Esperen, que estaba bien ahí, algo estaba raro. Va, hoy sí. Es de malato a oxalacetato. Ahí está, porque estamos repitiendo la misma reacción, miren. Es la misma enzima y es la misma reacción, ¿sí estamos? Entonces es de malato a oxalacetato. Vale, entonces ahora sí casa. Porque tenemos de malato a oxalacetato.
de oxalacetato a aspartato. Aspartato sale, aspartato a oxalacetato. Y vamos en el ciclo, ¿verdad? Bueno, sí, lo vamos a repetir. Entonces tengo de oxalacetato a malato. Malato entra por una proteína de transporte, una porina, y luego tenemos un sistema antiporte que va a dejar entrar malato si sale alfa-cetoglutarato. Va el malato, entonces estoy repitiendo esta reacción. Miren, es igual. De malato se va a transformar en oxalacetato y otra vez reducimos al nada, ¿verdad? Va, el oxalacetato se va a convertir en, el aspartato va a salir si yo dejo entrar un glutamato. El glutamato se transforma en alfa-cetoglutarato para que se dé este segundo sistema antiporte, ¿verdad? Entonces el aspartato sale otra vez por una porina y de aspartato vamos a alfa. Y otra vez repetimos el ciclo. Sí. Miren, los libros tienen esto. El Leninger y los demás con los que ustedes estudian tienen estos esquemas y es exactamente lo mismo. Entonces, malato es hidrogenasa, forma de oxalacetato a malato. El malato se lleva el hidrógeno. Entra el sistema antiporte, malato, pero hay que sacar alfa-cetoglutarato. Entonces va aquí el malato, por la malato es hidrogenasa, forma oxalacetato. El NAD se queda con los hidrógenos. Y aquí está el cruce de la enzima, ¿verdad? Una transaminasa que forma oxalacetato en aspartato, glutamato en alfa-cetoglutarato y sale. Ahorita no se saben los nombres, pero se lo van a aprender. Esos son los más comunes. Bueno, chicos, vamos a dejarlo ahí porque es un montón. ¿De dónde salía el glutamato? El glutamato va a venir y va a ser de esta reacción de alfa-cetoglutarato a glutamato. Este. Ajá, pero ¿Y? ¿de dónde sale? Este sí va a poder entrar aquí, el glutamato. Bueno, jóvenes, entonces pongan atención. Sí, pongan atención porque este tema no lo vamos a repetir. Sí, en el examen se le dice, haga un conteo total de ATPs en todas las rutas que vamos hasta ahorita con la lanzadera glicerol 3-fosfato. ¿Qué van a pensar ustedes inmediatamente? 6 ATP. Pero si nosotros venimos y preguntamos, ¿verdad? Pregunta de aspartato, glutamato o malato aspartato, ¿es la? 8. Sí. Entonces tenemos que estar bien seguros con el conteo, dependiendo de la lanzadera. Eso depende del total de ATPs. ¿Qué lanzadera? Y la lanzadera depende de qué. Yo les tengo que decir en qué órgano. Entonces se les pone en hígado, usted tal y tal cosa, cuántos ATP y ponen ahí 35 y ni saben de dónde. Bueno, ahí estamos, chicos.